Saludos muchachos, prosiguiendo en el orden que estamos en el folleto, ¿verdad? En la página 40 está el tema del enlace químico. Este tema es sumamente importante. Necesitamos manejar muy bien las teorías. Entonces vamos a dar punto por punto de lo que ustedes tienen allí en su materia. Pues en química hemos ido despacio, ¿verdad? Hemos analizado cada dato que está ahí, tanto teórico como práctico. Por favor, sí les solicito que no avancen si les queda alguna duda en los ejercicios o en los temas anteriores, porque siempre vamos a necesitar lo anterior para poder comprender el siguiente tema. Bueno, en el caso de un enlace químico, ¿qué es un enlace químico? Es bastante sencillo. Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula. Les recuerdo que una molécula, ¿verdad?, es la unión de átomos, ya sea iguales o distintos, que mantiene cierta estabilidad. Esas uniones que sostienen, por ejemplo, a los átomos de hidrógeno con oxígeno unidos en el agua, eso es el enlace químico. Para iniciar con este tema vamos a recordar o analizar algunas leyes que tienen ahí en su folleto. La primera ley es la de la conservación de la masa. Se le dice conservación de la masa o conservación de la materia, es lo mismo. Y entonces dice que cuando yo tengo una reacción química, la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos, siempre. O sea, si yo inicio con unos elementos químicos, esos son mis reactivos. Después de la reacción química, los productos van a tener exactamente la misma masa. Bueno, al decir exactamente, ya saben que exactitud no existe como tal, sin embargo es muy cercana, o sea, la masa va a ser la misma. La ley de conservación de la energía afirma lo mismo, pero en cuanto a las energías, dice que la suma de las energías antes y después de una reacción química va a ser la misma. La ley de las proporciones definidas, que es lo mismo que ley de la composición constante, dice que los elementos en un compuesto siempre van a estar en una proporción de masa fija. O sea, siempre va a ser la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos en el compuesto agua. O sea, esas proporciones no cambian. La ley de las proporciones múltiples afirma que cuando se combinan elementos para formar un compuesto, eso siempre va a guardar relación de números enteros pequeños. En estas leyes ustedes pueden recordar cuando hicimos de forma práctica el balanceo de ecuaciones, que nosotros hacíamos un conteo de antes y después de la reacción y que debía mantenerse la misma cantidad. Lo que estamos es siguiendo estas leyes de conservaciones, tanto de masa, de energía, y recuerdan que yo siempre les decía, los números con los cuales ustedes van a balancear la ecuación generalmente van a ser números enteros pequeños. Bueno, el siguiente tema que está en la página 41 son los tipos de fórmulas. Para explicárselos y que quede un poquito más claro, voy a utilizar ejemplos, ¿verdad? Creo que es lo más lógico. Voy a utilizar el ejemplo del mismo compuesto para que les quede claro. Bueno, primero, ustedes saben que la fórmula química del agua, voy a usar esta conocida porque es H2O, ¿verdad? Esa es una fórmula bastante conocida. Pero nosotros vamos a utilizar otra fórmula, la del agua oxigenada. Solo les escribo esa para que la comparemos. La fórmula química del agua oxigenada es H2O2. La diferencia, pues obviamente, por eso se llama agua oxigenada, es porque tiene un oxígeno más. Conocemos muchos el agua oxigenada por ser un desinfectante que utilizamos, ¿verdad? O que se utiliza para desinfectar o esterilizar áreas. Entonces,
con la fórmula del agua oxigenada. Esta era solo para comparar. Con la fórmula del agua oxigenada vamos a aprender cómo serían las fórmulas, el agua oxigenada en las diferentes formas o tipos de fórmula. Entonces, existen 3 tipos de fórmula para representar un compuesto. Está la molecular, la empírica, la estructural y la de Lewis. Vamos a hacer las fórmulas para el agua oxigenada de todos los tipos. Bueno, entonces, la fórmula molecular es aquella que me indica todos los átomos y la proporción en la que están. En este caso, la fórmula molecular del agua oxigenada es H2O2. ¿Por qué? Porque me indica cuántos átomos hay de cada elemento. O sea, aquí yo sé que hay 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Esa sería la fórmula molecular. La fórmula empírica es cuando yo simplifico la fórmula molecular. La misma simplificación que ustedes hacen en matemáticos, o sea, si los números son divisibles entre 2 o entre 3. En este caso, ambos son divisibles entre 2. Entonces, la fórmula empírica es al haber simplificado, o sea, solo se establece una proporción, no la cantidad exacta de átomos que hay de cada elemento. La fórmula estructural nos va a decir cómo están los enlaces representados de esta molécula. Entonces, en la fórmula estructural, en este caso, se dibujan los enlaces. Esos son los 2 oxígenos, ¿verdad? Que están unidos por un enlace. Acá está el hidrógeno. Y aquí me falta otro hidrógeno que está aquí al otro lado. Entonces esa sería una fórmula estructural donde se dibujan los enlaces químicos. Vea que ahí están los 2 oxígenos y los 2 hidrógenos y ellos están enlazados de esa manera. Por último está la de Lewis. La fórmula de Lewis nos va a dibujar o establecer todos los electrones que forman esos enlaces. Entonces, en la estructura de Lewis, pues igualmente ya sabemos que acá están los oxígenos, ¿verdad? Voy a hacerlo más allá. Aquí están los oxígenos y los hidrógenos aquí a los lados. Entonces, se dibujan o se indican los electrones que están formando esos enlaces. El hidrógeno, voy a hacerlo con otro color. El hidrógeno tiene solo un electrón, ¿verdad? En la última capa de valencia, ustedes pueden ver. Entonces, eso es el electrón del hidrógeno. Los oxígenos, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno tiene 6. Entonces, aquí están los otros 6. 1, 2, 3, 6, 3, 4. Tiene 6 cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde están esos electrones? Son los electrones de valencia, los que están en el último nivel de energía. El oxígeno en el último nivel de energía tiene 6 electrones de valencia y el hidrógeno pues tiene solo 1. Entonces, en la estructura de Lewis se dibujan todos los electrones. En algunos casos, luego se establecen los enlaces químicos. Aquí, por ejemplo, se puede indicar aquí hay un enlace, aquí hay otro y aquí hay otro, y estos electrones quedan ahí sueltos. Entonces, esa sería la estructura de Lewis. Todos representan la misma molécula, o sea, la molécula de agua oxigenada, que es lo mismo que peróxido de hidrógeno. Sin embargo, esto es para que ustedes comprendan que hay diferentes formas de representar una molécula dependiendo de qué sea lo que nosotros necesitamos. Luego vamos a aprender a hacer estructura de Lewis, vamos a ir aprendiendo
Todo esto, sin embargo, por el momento solo necesitamos que ustedes sepan los tipos de fórmulas que existen y puedan diferenciar entre ellas. O sea, que ustedes puedan diferenciar, esa es una fórmula de Lewis, porque ahí están los electrones, o es una fórmula molecular, porque me dice todos los átomos que tiene. Entonces, en este momento necesitamos que usted pueda hacer la diferencia entre los tipos de fórmulas. Bueno, entonces, en esa misma página, en la página 41, está la regla de octeto. Aquí se les coloqué un ejemplo para la regla de octeto. La regla de octeto, bueno, es una tendencia que tienen los elementos. Esa tendencia no ocurre en un 100% de los casos, pero es una tendencia bastante común, o sea, ocurre generalmente. Los electrones que están en la capa externa de un átomo son los que tienden a formar las reacciones químicas. La capa externa del átomo es lo que nosotros llamamos también el último nivel de energía. Entonces, los electrones están ubicados en cierta proporción, ¿verdad? Generalmente, pero cuando ellos forman enlaces químicos, lo hacen porque de esa manera logran una estabilidad. Esa estabilidad la logran generalmente llegando a un total de 8 electrones en el último nivel de energía. Decidí hacerlo con ejemplos porque tal vez de esa manera lo comprendamos un poco mejor. Para que comprendan este ejemplo, debemos tener claro cómo se hace la configuración electrónica. Si ustedes no han aprendido a hacer la configuración electrónica, entonces les encargo que regresen al video que les hice de configuración electrónica. Por ejemplo, esta es la configuración electrónica del oxígeno. El oxígeno tiene 8 electrones, entonces su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p4. Aquí les marqué el último nivel de energía. ¿Por qué ese es el último nivel de energía? Vean, este es el nivel 1 y estos dos son del nivel 2. Entonces, el último nivel de energía del oxígeno es el nivel 2. Como pueden ver, aquí nosotros en el último nivel de energía tenemos 4 y 2, 6 electrones. Por tanto, el oxígeno no es estable. La estabilidad la va a lograr si hubiesen 8 electrones. Entonces, en este último nivel de energía nos están haciendo falta 2 electrones para que el oxígeno sea estable. Entonces, ¿qué necesita el oxígeno para ser estable en ese nivel de energía? ¿Verdad? Necesitaría ganar 2 electrones, ¿cierto? Porque tenemos solo 6. Si el oxígeno ganara 2 electrones, ya no sería el oxígeno neutro, sería el ion oxígeno, vean, que gana 2 electrones. El ion oxígeno o el oxígeno menos 2, su configuración electrónica quedaría 1s2, 2s2 y acá 2p6. Entonces, la forma en la que el oxígeno está estable es si ganara 2 electrones, o sea, el ion oxígeno. En el caso del potasio, la configuración electrónica del potasio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. El último nivel de energía acá obviamente es el 4, ¿verdad? Aquí tenemos solo un único 4. ¿Qué pasa con el último nivel de energía? Que solo tiene un electrón. En la naturaleza, pues imagínense que ahí el potasio tendría que ganar 7 electrones, eso es demasiado, ¿verdad? Hay 2 probabilidades, o gana 7 o pierde 1. ¿Por qué? Porque si perdiera 1, vean el nivel de energía anterior, que es el 3. Tenemos 6, 7, 8, o sea, el nivel 3 está completo. Entonces, en la naturaleza siempre va a ocurrir lo que es más sencillo. Está como difícil ganar 7 electrones, pero perder 1 es más sencillo. Entonces, el potasio tiende a perder este electrón, o sea, va a quedar un ion que perdió 1. Recuerden que esto es ganó 2 y aquí es perdió 1. Al perder 1, entonces ya eliminamos, o en la naturaleza se elimina el nivel 4 y queda con el nivel 3 como último nivel de energía, y vean que tenemos 6,
7, 8. Por eso es que el ion potasio, que ha perdido un electrón, es más estable que el potasio como tal. Entonces, de eso se trata la regla de octeto. Los elementos tienden a perder o ganar electrones para generar la estabilidad que les da el tener 8 electrones en su último nivel de energía. De alguna manera nos podemos guiar un poquito. El otro día yo les mencionaba que los no metales, como el potasio, que pueden ver que está acá, los no metales siempre tienden a perder electrones. Los metales, disculpen. Los metales, que son los que están a este lado, tienden a perder electrones. Y los no metales, que son los que están a la derecha, tienden a ganar electrones, son más electronegativos.